Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos al tercer episodio de Hagamos una Reforma, este podcast que existe para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la casa de la palabra a una red de casas de la palabra en este 2024. En otras palabras, estoy explicando por qué ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas estratégicamente en toda la ciudad y la región. No sé si saben, pero a partir del mes de marzo nos hemos convertido en principio ya en 2 iglesias que somos parte de esta red, una que nació obviamente de la primera y que tenemos como objetivo a mediados de año lanzar la segunda iglesia en casa y terminar en este 2024 con 5 iglesias en casas en la ciudad de Concordia. Por supuesto, repito lo que les dije en los podcasts anteriores, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos e históricos de la iglesia primitiva, los primeros 300 años de la iglesia, cómo ellos, nuestros hermanos, hicieron la iglesia, interpretar esos principios que ellos aplicaron para aplicarlos en nuestro contexto y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y de los apóstoles. El tema de hoy, que es uno de los temas que en verdad me está apasionando mucho, por lo que estoy comprendiendo acerca de la Cena del Señor. El tema es la segunda y última parte de lo que no sabías de la Cena del Señor, su significado, práctica y beneficios, tal y como los apóstoles enseñaron la Cena del Señor a la iglesia en el principio. Así que empecemos. La premisa desde donde partimos, ¿cuál es? Que la Cena del Señor era una cena de verdad. Vamos a ver cómo fue la primera cena. En Lucas 22, 14, 20 tenemos el establecimiento de la Cena del Señor como el principio de un nuevo pacto. Dice la palabra, cuando era la hora, se sentó a la mesa, hablando de Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo... Noten la expresión se sentó a la mesa, por eso estamos diciendo que la cena del Señor era y es una cena de verdad. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, y noten la expresión, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Es una cena, la cena del Señor se establece dentro del contexto de lo que era la cena pascual, pero el Señor Jesucristo no nos está diciendo que celebremos la Pascua todas las semanas, ni tampoco nos está dando una instrucción que celebremos la Pascua judía una vez por año, sino que nos está diciendo que Él está celebrando la última Pascua, porque Él es, ¿sí?, nuestra Pascua, Cristo es ahora nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado, ¿sí?,
en ese fin de semana, y él está estableciendo para la iglesia una nueva celebración que se conoce como la Cena del Señor. Otros le llaman la Santa Cena, pero más correcto llamarlo la Cena del Señor, que establece, donde se establece el nuevo pacto de Dios con los hombres a través del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Para lo que tiene que ver con aquellas expresiones y principios que Jesús está estableciendo en esta cena del Señor, con respecto hacia dónde mira la cena del Señor, en fin, y aquellas verdades que nos deja para nosotros la iglesia, esta enseñanza de la cena del Señor como Jesús la practicó con sus discípulos por primera vez. Si no escuchaste el podcast anterior, la primera parte, te recomiendo que lo escuches, porque ahora vamos a meternos en la segunda parte y que tiene puntos muy interesantes y algunas preguntas acerca de cuestiones que pueden ser controversiales. Pero con respecto a que la cena del Señor era una cena de verdad, dijimos, y vuelvo a repetir, lo que el erudito Gordon Fee escribió en su comentario a Primera de Corintios. Obviamente no es el único erudito y comentarista bíblico que va a decir esto. Desde el principio, la última cena fue para los cristianos no una Pascua anual, sino una comida que se repetía regularmente en honor del Señor. De ahí el nombre, la Cena del Señor. Y son muchos, una multitud de eruditos, comentaristas e historiadores que corroboran este dato, que la Cena del Señor era una cena de verdad. Y que ocurría en el día principal de reunión, nosotros le llamamos culto hoy en día, ¿sí? O servicio le llaman otros, que era el propósito principal por el cual ellos se reunían cada domingo. Pero ese tema ya lo traté en el podcast anterior. Estoy terriblemente tentado de repasar todo, pero no lo voy a hacer para que no se haga largo el podcast de hoy. Ahora, ¿cuál es el significado teológico de la Cena del Señor? Leemos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del verso 16 al 17. Él dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El significado teológico de la Cena del Señor es nuestra unidad en Cristo. La Cena del Señor representa nuestra unidad, que somos una sola cosa o un solo cuerpo, del cual Cristo es nuestra cabeza, una sola familia, de cual por medio de Cristo Dios el Padre es nuestro Padre, y el hecho de participar de la Cena del Señor en una cena real, compartiendo un solo pan, comiendo de un solo pan y bebiendo de una sola copa, representa nuestra unidad, como dice el apóstol Pablo. Siendo uno solo el pan que compartimos, nosotros, con ser muchos, la iglesia, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, la Cena del Señor no solamente representa nuestra unidad en Cristo, sino que también crea nuestra unidad. ¿Sí? Miren cómo, leyéndolo en relación a buscar la causa, cuál es la causa y cuál es el efecto de nuestra participación en un solo pan y en una sola copa, Pablo dice: porque hay un solo pan. Y esa es la causa. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo. Y ese es el efecto. Porque todos participamos de un solo pan. La causa otra vez. Usar un solo pan en la Cena del Señor, y acá quiero resaltarlo, porque la costumbre en las iglesias es usar un montón de pancitos, ¿sí? Un montón de pedacitos de pan, ¿sí? Que obviamente salen de un solo pan, pero el que sea un pan solo
no es solamente una cuestión simbólica o representativa, sino que el apóstol Pablo le está dando a ese solo pan, ¿sí?, el ser la causa de que nosotros somos un cuerpo, el efecto, ¿sí? La causa del efecto. ¿Ok? Un solo pan, al participar todos, nos hace un solo cuerpo. No de manera simbólica, dice Pablo, sino de manera real. ¿Me estoy explicando? Usar un solo pan y una sola copa en la cena del Señor en realidad crea unidad dentro de un cuerpo de creyentes. Es más que un simple memorial o una oración de elección objetiva. En realidad se confiere algún tipo de gracia por el Espíritu Santo para la unidad de la iglesia. Y por eso era tan importante cuando dijo el Señor: cada vez que se reúnan, coman de este pan y beban de esta copa en memoria de mí. Porque tenía el poder espiritual, la gracia espiritual de crear esa unidad por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice un teólogo, escuchen mejor dicho, lo que dice un teólogo inglés llamado Geoffrey Wainwright, no soy bueno para el inglés. Él escribió esto: que el pan significa y causa la unidad de la iglesia. Y esto es importante, y es muy interesante, y es importante, porque le está dando a la cena, Pablo le está dando a la cena del Señor más que un significado simbólico, que es como se practica comúnmente hoy en día, como una especie de ceremonia que simboliza el sacrificio de Cristo por nosotros. Bueno, Pablo está diciendo, y este comentarista, teólogo inglés, lo está corroborando, que el pan, un solo pan, significa y también causa la unidad de la iglesia. Por eso está la advertencia en 1 Corintios 11, 17 al 20, y préstenme atención en esto, porque acá nos damos cuenta que es mucho más que una ceremonia representativa, que un sacramento simbólico, que hay algo que está involucrado en lo espiritual, en la vida espiritual real de la iglesia. Cuando dice Pablo en el verso 17, y ya que les hago, y ya que estoy, como que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. ¿Por qué se perjudicaban cuando ellos hacían sus reuniones, su culto, diríamos nosotros? Dice Pablo: ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. O sea, no es que no la comían. Ellos decían que comían la cena del Señor, pero con las actitudes que ellos tenían, dice Pablo, eso no es la cena del Señor. Porque la cena del Señor no solo representa la unidad, sino que la cena del Señor crea esa unidad en la iglesia. La genera cuando estamos comiendo juntos, y en medio de esa cena, esa comida de verdad, esa comida real, también compartimos de un solo pan y de una sola copa que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero a la vez que crean esa unidad como cuerpo de Cristo que la iglesia es. El apóstol Pablo está diciendo: la manera en que ustedes comen de ese pan y beben de esa copa es perjudicial para ustedes. Lo que también implica que si se come correctamente es de beneficio para nosotros. Hay un beneficio espiritual. Si comer mal la cena del Señor trae un perjuicio, es algo perjudicial. Si hay una mala actitud al hacerlo, es algo perjudicial. Hacerlo con la actitud correcta es algo que provoca un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio de comer juntos y de participar juntos de un solo pan y de una sola copa? El beneficio es la fortificación o la nutrición de la unidad espiritual de la iglesia. Por eso la solución que le da el apóstol Pablo en el versículo 33 al 34 es la siguiente: así que, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. ¿Espérense a qué? A comer juntos. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas, sus reuniones, no sean motivo de condenación.
Porque estaban cometiendo el pecado, ahora lo voy a profundizar un poco más la idea, de comer antes que todos los hermanos llegaran. Los que tenían más posibilidades económicas, que llevaban a la reunión una mejor comida que lo que podían llevar el resto, se adelantaban a comer y a tomar, ¿sí?, antes que los que eran más pobres llegaran a la reunión para no compartir con ellos su comida, que era más cara que lo que los otros traían. No sé si me explico. Ahora, Pablo está diciendo que hacer esto, eso no es comer la cena del Señor. Ustedes están pervirtiendo la cena del Señor. Y esto es un motivo de condenación para ustedes, lo cual también implica que si se come la cena del Señor de manera correcta, no va a ser motivo de condenación, sino que va a ser un motivo de bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Que la unidad de la iglesia se va a nutrir y a fortalecer. Entonces, la aplicación: en la cena de nuestro Señor, la congregación debe participar de una copa y un pan, ¿sí?, como mínimo, representa nuestra unidad en Cristo. Un solo pan. 5 panes no representan unidad. 20 copas no representan unidad. Una sola copa y un solo pan representan unidad. Pero es más, no solo la representa, en realidad crea esa unidad. Impresionante. Y acá vamos al punto de lo que significa, qué es lo que significa comer la cena del Señor indignamente, como Pablo lo dice en 1 Corintios 11, del 27 al 30, leemos así: por eso el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será tratado como culpable de la muerte del Señor. Por lo tanto, dice que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan, no de comer pan, este pan, y beber esta copa, porque en la cena, en la mesa donde se servía la comida y estaba todo el banquete, había un pan especial que era el que representaba el cuerpo de Cristo, y una copa especial que representaba la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y todos iban a comer de ese pan, iban a beber de esa copa, más allá de que acompañaran la comida con pan y que cada uno tuviera su vaso para beber vino o agua o lo que fuera en la cena. Pero en la mesa estaba ese pan y esa copa. Así que cada uno se examina a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso, y acá habla de las consecuencias negativas que estaban viniendo sobre ellos, sobre los creyentes, por comer indignamente la cena del Señor. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto, muchos los que murieron por comer la cena del Señor indignamente. A ver, ¿qué significa entonces comer la cena del Señor indignamente? Que evidentemente es sumamente peligroso. Trae enfermedad, trae debilidad, incluso trae la muerte. Y no a algunos, dice que a muchos les trajo la muerte. Ahora, ¿qué significa? Significa comer en la mesa del Señor con divisiones y conflictos con tus hermanos sin resolver. Y acá quiero hacer un punto, porque hemos interpretado por largos siglos que comer indignamente, la cena del Señor, tenía que ver con algún pecado que yo no había confesado delante de Dios. Y no podía participar de la cena del Señor, comer el pan y beber de la copa, si tenía algún pecado sin confesar delante de Dios. Y eso me hacía indigno. Entonces, decíamos, creíamos, porque interpretábamos, que si comías la cena del Señor sin confesar ese pecado, te podía venir algo malo, una enfermedad, debilidad o hasta la muerte.
Ahora, déjenme decirles esto. Si comer la cena del Señor con algún pecado te puede traer enfermedad, debilidad o muerte, bueno, en la iglesia estaríamos todos enfermos o seríamos todos unos débiles y ya hubiéramos muerto la mayoría. Porque ¿quién puede decir, 1 Juan capítulo 1, el que dice no tiene pecado, hace a Dios un mentiroso? Está mintiendo. El que no dice que no tiene pecado está mintiendo. ¿Cuándo, en qué momento uno no tiene pecado? Pregunto, ¿en qué momento del día, del momento, por más que vos en ese momento, antes que te llegue el pancito y la copita a tus manos, vos te estás confesando todos tus pecados, y ponele que te confesaste todos los pecados que tenías en mente y te acordaste, y de repente la persona que está a tu lado se le volcó el vino encima de tu pantalón nuevo, tu pollera nueva, y ahí te enojaste, ya pecaste otra vez, y ahora tenés que confesarte de nuevo. Bueno, no se está el apóstol Pablo refiriendo a ese pecado personal sin confesar. Indignamente no es ese pecado sin confesar. Comer la cena del Señor indignamente es comer la cena del Señor estando peleado con algún hermano, con alguna hermana. Tener algún entripado, altercado, conflicto, sin resolver con algún hermano o hermana, con cualquier miembro del cuerpo de Cristo al que vos perteneces. No tiene nada que ver con el pecado personal. Porque si fuera el pecado personal del que está hablando, nadie podría participar de la cena del Señor, porque ninguno es digno de participar de la cena. Ni vos ni yo somos dignos. Ahora, ¿por qué participamos de la cena del Señor? Por la gracia de Cristo. Porque en su gracia Él nos ha perdonado, porque en su gracia Él ha tenido misericordia de nosotros y participamos de esa cena por la gracia de Cristo, no porque nosotros somos dignos. Y es su sangre la que nos ha limpiado y redimido, la que nos hace dignos de sentarnos a la mesa y compartir ese pan y ese vino. Esa idea de que uno tiene que confesarse los pecados antes de comer el pan y el vino, nosotros la traemos de la Iglesia Católica, donde vos no podías comer la comunión, o sea, la hostia, si no hacías primero una visita al confesionario. Ibas al confesionario y le confesabas al cura todos tus pecados, entonces sí, estando confesado, vos podías ponerte en la fila de aquellos que podían participar de la comunión, porque si no te podía venir algo malo. Nosotros heredamos esa idea individualista de pureza personal para participar de la cena del Señor, de la comunión, que no es ni más ni menos que repetir en el seno de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, un ritual de la Iglesia Católica, sin el confesionario, sin el cura para escuchar tu confesión, pero hacíamos el mismo ritual en nuestra reunión de Santa Cena. Todos arrepintiéndose en ese momento de cualquier pecado que uno se acordaba o que no se acordaba, pero se arrepentía por las dudas antes de comer el pan y del vino. Y Pablo no está hablando del pecado personal. Y noten que Pablo habla de comer la cena del Señor indignamente, no de alguien indigno que no coma. Si alguien es indigno, que no coma. No está hablando de una persona indigna, está hablando de comer indignamente, está hablando de una actitud indigna. ¿Ok? Porque si está hablando de alguien indigno, nadie puede participar. Nadie puede participar. Participamos, repito, por la gracia del Señor que nos rescató. Pero sí es indigno del sacrificio de nuestro Señor Jesús comer la cena estando enemistado con tu hermano o con tu hermana en Cristo. Por eso comer en la cena, en la mesa del Señor, enemistado con tu hermano, sentándote a una mesa a comer con tus hermanos y teniendo un entripado, un conflicto sin resolver con aquel hermano que está en la otra esquina. Por eso vos te sentaste en la mesa, en la otra punta de la mesa, porque no te hablas con tu hermano, eso trae juicio, dice Pablo. Porque estás dividiendo la iglesia por la que Cristo murió y derramó su sangre para que sea una familia unida. Estás dividiendo el cuerpo de Cristo y eso te hace culpable de juicio.
porque estás de alguna manera cometiendo una blasfemia, diciendo que la iglesia no es lo que Cristo dijo que es, un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia. Verso 27 dice, por eso el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, o sea, con algún entripado, sin resolver con algún hermano o hermana, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 29, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir que somos un solo cuerpo, que somos uno en Cristo, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Indignamente es Pablo diciéndonos a todos nosotros, no dividas el cuerpo de Cristo por el que Cristo murió para perdonarnos y hacernos uno. Y acá una nota, ¿sí? Una nota especial. Pregunta, ¿los incrédulos y los niños pueden cometer este pecado? ¿Pueden cometer el pecado de estar enemistado con algún hermano? Porque pensamos que los incrédulos y los niños no pueden participar todavía porque no son dignos. Pero eso de indigno ya entendimos que no habla de pecado personal. Indigno habla de dividir el cuerpo de Cristo. ¿Pueden los incrédulos dividir el cuerpo de Cristo? No, porque no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Los niños pueden dividir el cuerpo de Cristo? No, porque todavía, si no se convirtieron, no son parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿ellos pueden participar de la cena del Señor? En mi opinión, creo que sí. De hecho, escuchen esto, de hecho, los incrédulos o inconversos, o como quieras llamarlo, los que estaban de visita, los invitados al culto del domingo, estaban ahí presentes cuando la iglesia comía junta en el ágape. O sea, pensá en esto, a lo que nosotros le llamamos culto, ellos le llamaban, nos reunimos para partir el pan. No dice, vamos al culto. No, vamos a partir el pan. Y ellos invitaban a los pecadores, a los incrédulos. ¿Cómo evangelizaban ellos? Los invitaban a la reunión. ¿Qué hacían en la reunión? Comían juntos, los invitaban a comer. Ahora, pensá en esto, los niños también estaban ahí, comían junto con sus padres. Ellos estaban ahí cuando en la iglesia, mientras comían, o después que comían, mejor dicho, se predicaba, se oraba por los enfermos y necesitados, se cantaba, se manifestaban los dones del Espíritu Santo, y no les pedían a los incrédulos, los invitados, o a los niños, que al momento de comer del pan y beber la copa, se retiraran de esa comida, se retiraran de la reunión, se retiraran del culto. No le pedían que se retiraran. Ahora quizás vos estés preguntándote, bueno, ¿y cómo sabés vos que los incrédulos estaban ahí mientras ellos comían la cena del Señor? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Que el incrédulo estaba ahí y que comía? Y los niños también participaban y comían de ese pan y obviamente no tomaban el vino. Los niños, ¿no? Tomaban agua o algún jugo que podrían hacer las mamás. Ahora, vos te preguntarás dónde dice eso en la Biblia. En tu Biblia lo dice. 1 Corintios capítulo 14, verso 23 al 25. Dice Pablo, así que si toda la iglesia se reúne, ¿de qué está hablando? De lo que nosotros llamamos culto. Ellos le llamaban, Hechos 27, nos reunimos para partir el pan. Eso era comer juntos y en medio de la comida celebrar la cena del Señor. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, dice Pablo, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que en esas reuniones no solo hablaban en lenguas, porque 1 Corintios 14 viene entrelazado con 1 Corintios 13, 12 y 11. Me dirás, es una obviedad, son capítulos que van seguidos uno al otro. No, están entrelazados porque a partir del capítulo 11, verso 23, hasta el capítulo 14 entero, Pablo está hablando de lo que era el culto. El culto involucraba la cena del Señor, capítulo 11,
El culto involucraba las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, capítulo 12. En el culto involucraba las expresiones de amor cristiano, capítulo 13. Y en el capítulo 14, Pablo habla del orden del culto, que se haga todo decentemente y con orden para edificación de la iglesia, hágase todo. O sea, 13, 11, 12, 13 hasta el 14, Pablo está hablando de un solo tema, de cómo está ordenando el culto, porque había un gran lío en Corintio con respecto a las reuniones, y Pablo está poniendo orden de cómo tenían que manejar el culto. Y en el culto ellos comían, en el culto había manifestaciones del Espíritu Santo, en el culto, como dice en 1 Corintios 14, 36, uno tenía una revelación, otro tenía una enseñanza, otro tenía un salmo, uno tenía lenguas, otro interpretación. Hágase todo decentemente y en orden, para edificación de la iglesia, dice Pablo, porque está desarrollando la dinámica de lo que era el culto en ese tiempo. Obviamente, nosotros hacemos totalmente diferente, por eso nos cuesta tanto comprender, y nosotros estudiamos estos capítulos separados como si hablara de 4 temas diferentes. En realidad está hablando del culto, de lo que nosotros llamamos culto. Entonces, en el culto se hablaba en lenguas, claramente, dice Pablo, y en medio de esas reuniones había incrédulos. ¿Qué pasa si entran los que no entienden o los que no creen? Dice Pablo. O sea, estaban ahí cuando comían, estaban ahí cuando cantaban, los incrédulos estaban ahí cuando se oraba, los incrédulos estaban ahí porque ellos ganaban a la gente para Cristo. ¿A dónde? Ahí. Ahora, si ellos estaban ahí y ustedes están hablando en lenguas, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno no cree, o uno que no entiende, entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el fulano, el inconverso, que está en medio de sus reuniones y ustedes se ponen a hablar en lenguas como locos, el inconverso no va a entender ni jota, va a decir: ustedes están locos. Pero si alguien habla de parte de Dios y habla de tal manera que esa persona siente que Dios le está hablando a él de lo que está oculto en su corazón, dice que esa persona se va a postrar ante Dios y lo va a adorar. En otras palabras, esa persona se va a convertir, exclamando: realmente Dios está en este lugar. Por eso creo que los incrédulos y los niños también comían del pan y participaban de la copa. Los niños no, obviamente no tomaban vino. ¿Por qué ellos podían participar? Y de hecho participaban. Porque ellos no podían cometer el pecado de comer el pan y tomar la copa indignamente, porque todavía no eran miembros del cuerpo de Cristo. Entonces ellos no podían estar enemistados con un hermano porque todavía no eran hermanos. Ahora, Pablo, ¿cómo resuelve esta cuestión de la indignidad? ¿Cómo se resuelve esto de la actitud indigna? Volviendo ahora a los creyentes. Verso 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, y coma. Verso 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Ahora, ¿cuándo uno se tiene que examinar a sí mismo? Disculpen que este punto se me hizo medio largo, pero vale la pena. Cuando uno se tiene que examinar a sí mismo, no es en la reunión. Viste, todo el mundo se pone serio antes de partir el pan y de tomar la copa. En nuestras reuniones todo el mundo se pone serio, se golpea el pecho espiritualmente hablando. En la católica no nos confesábamos, nos golpeábamos el pecho y poníamos cara de pecador arrepentido. Y en la iglesia evangélica hacemos la misma milonga, sin golpearnos el pecho, pero todos ponemos cara de arrepentido delante de Dios porque nos estamos arrepintiendo de nuestro pecado, porque hay que examinarse uno mismo. No, eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo dice: examinate a vos mismo, ¿sí? Si tenés algo con tu hermano, bueno, examínate y resolvelo. Idealmente durante la semana. No sea cosa que llegue el día de la reunión y te toque sentarte a la mesa enfrente a tu hermano o a tu hermana con el cual tenés un problema. Entonces vos tenías toda una semana, porque ellos participaban de la cena del Señor y comían juntos todas las semanas. Eso que comenzó en Hechos capítulo 2, verso 42,
y que en las casas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión y en las oraciones, eso lo hacían todos los domingos. Entonces vos no podías mantener un conflicto, un entredicho con tu hermano y estar ofendido con tu hermano mucho tiempo, porque la semana que viene te ibas a sentar a la mesa a comer juntamente con él, con el resto de los hermanos. Entonces la cena del Señor, y esto a mí me maravilla, porque la cena del Señor, que era semanal, ayudaba a mantener las cuentas pendientes muy cortitas entre los hermanos. En otras palabras, la cena del Señor es un sacramento establecido por el Señor Jesucristo para preservar el amor entre los hermanos, para crear la unidad en la iglesia y para fomentar la pureza espiritual de la iglesia. Porque vos tenías toda una semanita para arreglar tus asuntos con tus hermanos. Si algún hermano pecó contra ti, ve y habla con tu hermano en privado. Así nos enseñó el Señor Jesús, y ganá a tu hermano y arregla el asunto. Entonces, indignamente no habla de tu pecado personal y secreto, sino de tu actitud hacia tus hermanos. Y eso es lo que vos tenés que revisar antes de comer del pan y beber de la copa. Ahora, ¿qué beneficios trae entender así la cena del Señor? Leemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, dice: queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Y leemos en Tito capítulo 2, verso 11 al 13, porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, o sea, los malos deseos, los malos gustos, las malas intenciones del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora bien, en principio parece que estos dos textos no tienen relación con la cena del Señor, pero yo creo que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque no olvidemos, como lo enseñé en el podcast anterior, aprendimos que la cena del Señor no solo miraba al pasado, sino que también miraba hacia el futuro. La cena del Señor miraba para atrás hacia nuestra liberación pasada, que eso ocurrió en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor al tercer día, de entre los muertos, y miraba también al futuro regreso del Señor, a la cena, de las bodas del Cordero, a la gran cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, la cena del Señor, cuando se miraba hacia el futuro, incentivaba la santidad práctica en la vida cotidiana, que es lo que está diciendo Juan y está diciendo Pablo en Tito. Que la esperanza del regreso del Señor invita a la purificación y a la santificación y al caminar y al vivir de una manera piadosa y de una manera santa. No por miedo a que Cristo venga y yo me quede y me agarre el anticristo. No, sino que esta esperanza que tenemos en Él, dice Juan, hace que nos purifiquemos, así como Él es puro. Y como dice Pablo en Tito, aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y por eso vivimos vidas que agradan a Dios, porque tenemos esta feliz esperanza. No dice este miedo tenemos de que venga Cristo y nos quedemos.
Entonces, como la cena del Señor tiene una mirada hacia la gran cena del Cordero que está por venir, cuando Cristo regrese, es un motivo para nosotros de vivir vidas en santidad. Y eso es un beneficio que nos trae entender la cena del Señor de la manera en que yo te la estoy enseñando. Muy bien, repasemos ahora todo lo dicho hasta acá en los dos podcasts. Primero, la cena del Señor era el propósito principal de la reunión del domingo. Segundo, la cena del Señor era una comida de verdad que nos recordaba nuestra liberación pasada y anunciaba la futura gran cena en el reino de Dios. Tercero, la cena del Señor se celebraba en una atmósfera de banquete de bodas, no de velatorio. Cuarto, la cena del Señor proveía el entorno para la mutua edificación. El para qué de la reunión del domingo es la edificación de la iglesia. Quinto, la cena del Señor era una comida de verdad, pero había en la mesa un solo pan y una sola copa especiales de la que todos participaban, simbolizando que eran uno solo en Cristo y a la vez creando por el poder del Espíritu Santo esa unidad poderosa en Cristo. Sexto, la cena del Señor sirve como recordatorio al Señor de su promesa de volver para celebrar la gran cena con su pueblo en el reino de Dios aquí en la tierra. No en el cielo, sino aquí en la tierra. Ahora quizás te preguntes, ¿cuándo fue que la cena del Señor dejó de ser una comida de verdad y se convirtió en la ceremonia que practicamos hoy en día? Bueno, eso sucedió a mediados del siglo III. A mediados del siglo III se separó, ¿sí?, la reunión de la iglesia, empezó a separar la comida de la reunión. O sea, se empezó a dejar de comer juntos. Y como la cena del Señor, el pan y la copa estaban dentro de esa comida, la cena del Señor quedó aparte de la reunión regular de los días domingo. Ahora, el emperador Constantino, más adelante, prohíbe las reuniones de la iglesia en las casas y establece la ceremonia de la Cena del Señor en las reuniones en los templos cada domingo. Claro, porque en los templos no se puede comer juntos. Entonces, el emperador Constantino establece como una ley y la iglesia lo acepta, los líderes de la iglesia lo aceptan, la Santa Cena o la Cena del Señor como una ceremonia de pancito y de vino. O se le daba un pan a cada uno, un pancito a cada uno, y pasaban y mojaban en la misma copa y luego lo comían. O después terminó que solamente la hostia y la copa no. Y después la iglesia evangélica siguió por el camino de un pancito y una copita para cada uno, pero sigue siendo el mismo modelo que el emperador Constantino le impuso a la iglesia una vez que él prohibió las reuniones en casas y entregó los templos paganos a la iglesia para que los domingos se reunieran en los templos. Y ahí empieza la iglesia tipo institucional como la conocemos hoy en día. Estamos hablando del 325, 340 después de Cristo. Preguntas que quiero responder. La primera es, con respecto a la cena del Señor, ¿vino o jugo de uva? No es un dilema para muchas iglesias. ¿Qué dice Lucas 22:18? Dice, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Jesús llamó a eso que bebieron en la primer cena el fruto de la vid. Ahora, el fruto de la vid puede ser vino, puede ser jugo, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 11:21? Dice el apóstol Pablo, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Y ahí ya tenemos la pista de que no era jugo de uva, era vino, porque no había manera de emborracharse con el jugo de uva. Ahora, ¿esto significa que sí o sí tiene que ser vino?
¿Y qué pasa con los hermanos que vienen escapando del vicio del alcohol o que todavía están luchando con la tentación del alcohol? Bueno, hay un principio regulador en Romanos 14:21 que dice así: más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. El apóstol Pablo acá está diciendo que no es bueno que se haga algo que sea de tropiezo para algún hermano en Cristo. Así que cada iglesia en casa, tiene que ver cómo resuelve este tema. Pueden ponerse de acuerdo entre todos y que se sirva jugo de uva para que el hermano que todavía está luchando con el tema del alcohol o bien escapando del vicio del alcohol no les sea tropiezo, o pueden participar del vino y poner, acá ya sería un problema porque ya no sería una copa, una sola copa, poner un jugo de uva para ese hermano aparte, pero ahí ya no sería una sola copa. Es un dilema. Cada iglesia en casa lo tiene que resolver. Segunda pregunta. ¿Pan sin levadura? Bueno, los judíos comían la Pascua y el pan que se usaba en ese banquete, en esa gran cena, en esa gran comida, era pan sin levadura, tenía todo un simbolismo para ellos. El punto es que nosotros no somos judíos y nosotros no estamos celebrando la Pascua de liberación de Egipto, porque nosotros no estuvimos en Egipto. Nosotros cuando miramos para atrás celebramos nuestra liberación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, no es la Pascua judía. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que diga que el pan tiene que ser sin levadura. Así que con levadura, sin levadura, tiene que ser un solo pan. Ahora es difícil hacer un gran pan, pienso yo, no soy panadero, pero un gran pan solo levadura, sin levadura sería una gran roca, me parece. Así que creo que es más viable el pan común, un solo pan común. Otra pregunta, ¿los incrédulos pueden participar de la mesa del Señor? Bueno, como ya te lo expliqué, los incrédulos estaban ahí sentados en la mesa comiendo con el resto, porque lo invitaron a la reunión y en la reunión se comía. Aunque también, esto tengo que reconocerlo, e informarlos que la iglesia con el paso de los siglos empezó a implementar el catecumenado, de ahí viene la palabra catecismo, que la iglesia empezó a implementar un catecismo de 3 años de preparación para un nuevo creyente, para poder bautizarse, para poder escuchar la palabra por primera vez y para poder participar del pan y del vino de la cena del Señor. 3 años era medio mucho, pero bueno, lo empezaron a hacer de esa manera. De ahí viene la costumbre de que no se puede bautizar enseguida a un nuevo creyente, que tiene que estar muy preparado para poder participar de la cena del Señor. Es una tradición que la iglesia con los siglos empezó a implementar, pero no hay un mandamiento de Cristo y los apóstoles con respecto a que los incrédulos no deben participar o no pueden participar de la cena del Señor. Otra pregunta, ¿y los niños pueden participar? Bueno, los niños pueden participar del pan, pueden comer de ese pan, sí pueden comer de ese pan. Pueden comer de ese pan. Ahora, pero si a ese pan, si los niños comen el pan y se le da a eso un sentido ritual o un sentido espiritual, tipo como la Iglesia Católica que bautiza niños, creyendo que los niños bautizados se libran del pecado de Adán, bueno, entonces los niños no deberían comer. Está mal que los padres permitan o incentiven a sus hijos o quieran que sus hijos coman del pan pensando que eso le va a dar un bien espiritual. No les da ningún bien espiritual. Y si lo hacen con esa intención, no deberían hacerlo. Está mal. Pueden comer del pan como si comen de cualquier pan. Y no enseñar a los niños que ese pan es medio milagroso. ¿Se entiende el punto? Otra pregunta. ¿Solo el pastor puede oficiar la cena del Señor? No. No hay mandamiento de Cristo y los apóstoles que solo los pastores pueden oficiar la cena del Señor. Obviamente, cuando todos se metieron adentro de los templos por iniciativa del emperador Constantino, Constantino fue el que organizó el sistema jerárquico de la iglesia con arzobispo, obispo.
Obispos ya había, obviamente, pero él establece un orden jerárquico de liderazgo en la iglesia y solamente los líderes, estos ministros religiosos, eran los autorizados en oficiar el culto, luego se convirtió en la misa, y eran los únicos que podían partir el pan y servir el vino porque eran los ministros ordenados para eso. Bueno, antes no era así. No hay ningún mandamiento ni de Cristo ni de los apóstoles que solo los pastores pueden oficiar la cena del Señor. Había muchas iglesias en las ciudades. En Roma se estima que en tiempo de Pablo llegó a haber 7 iglesias reunidas en casas, incluso la casa de Pablo, donde Pablo estaba preso, pero ahí se empezó a reunir una iglesia donde Pablo predicaba. Fíjate el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Pablo llega a Roma, alquila una casa y la convierte en una iglesia en casa. Ahora bien, había 7 iglesias, no todo el mundo se fue a congregar con Pablo, había 7 iglesias en Roma, sí, y no había 7 pastores, había líderes espirituales, ancianos. Los ancianos eran los más maduros en la fe, no necesariamente el pastor como lo conocemos hoy, que hoy el pastor es casi como el jefe de la iglesia, cosa que está mal, la cabeza de la iglesia, cosa que está mal, el líder principal de la iglesia, cosa que no está del todo bien, porque el apóstol, el pastor no es el ministerio principal en la iglesia. Hay 5 ministerios, o 4 si se quiere: apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro, que son los principales ministerios para edificación, para perfeccionar a la iglesia, a los creyentes, para que los creyentes se edifiquen en el cuerpo de Cristo. Bueno, por lo tanto, cualquier hermano que tenga entendimiento y lleve una vida de testimonio puede oficiar la cena del Señor. Y la última cuestión es esta: no es demasiado gasto económico, y esto por ahí tenga mucha relevancia en nuestro país, la Argentina, por la situación crítica que vivimos en la economía. No es demasiado gasto ir todos los domingos llevando algo para comer. Mirá, me pongo en el lugar, en el mismo que ustedes están, porque yo estoy en la misma situación que están ustedes. Estamos todos en un momento de estrechez, esa es la realidad, ¿sí? Donde no estamos, ¿sí?, rebosando de abundancia económica. Gracias a Dios podemos cumplir con nuestros compromisos económicos, pagando nuestras cuentas y disfrutando del pan nuestro de cada día. Y también, obviamente, diezmando y ofrendando para poder ayudar a los necesitados y para poder sostener a los obreros del Evangelio. El hecho de cada vez que nos juntamos, compartir una comida y llevar algo para compartir, uno debería mirarlo como una ofrenda y no como un gasto, como una ofrenda más, ¿sí? Puede que ese domingo, escucha esto, puede que ese domingo tu hermano o tu hermana que esté en mayor necesidad económica que vos tenga la mejor comida de su semana. ¿Se entiende? Quizás, obviamente, sí, es un gasto preparar, no sé, un guiso para llevar y compartir. Es un gasto. Igual es la misma comida que vas a comer en tu casa, pero digamos, es un gasto. Pero pensá que quizás un hermano que durante toda la semana comió mal, ese día de la reunión, él puede comer una comida decente ese día en la mesa del Señor. Así que míralo como una ofrenda para el Señor, el llevar una porción de comida para compartir con tus hermanos. Y una nota especial, y termino con esto: piensen en el potencial evangelizador que tiene esto de comer juntos cada vez que nos reunimos en las iglesias, en casas. Piensen en el potencial evangelístico de invitar a las personas no a un culto donde tienen que cantar como nosotros, orar como nosotros, saltar como nosotros y hacer todo lo que nosotros hacemos, sino invitarlo a una reunión ágape donde nos sentamos juntos a la mesa, donde nos interesamos en sus problemas, donde hablamos, donde escuchamos,
donde compartimos nuestras cargas, donde oramos unos por otros, donde alguien comparte un canto, otro comparte un salmo, otro comparte un testimonio, otro comparte una palabra que recibió en la semana de parte del Señor, y alguien que tiene don de enseñanza o de predicación predica la palabra de Dios, y otro oficia la cena del Señor y explica lo que significa ese pan y ese vino, el sacrificio de Cristo por nosotros, y explica que tenemos la esperanza del regreso de Cristo. Y esa persona nueva está ahí participando de todo ese amor, de toda esa atmósfera espiritual del Espíritu Santo y de ese mensaje poderoso que transforma y salva vidas. La reunión, como Cristo y los apóstoles la diseñaron, fue la clave del crecimiento de la iglesia. Ellos no hacían campañas, ellos no iban puerta a puerta predicando el evangelio, preguntándole a la gente si querían un milagro. Ellos no iban haciendo evangelismo como nosotros estamos acostumbrados a ver el evangelismo hoy en día. No lo vemos eso en la Biblia, ni los historiadores nos cuentan que hacían esas cosas durante los primeros 300 años que hacemos nosotros hoy al evangelizar. Pero sí vemos que la iglesia creció al punto que conquistó al Imperio Romano en 300 años. Bueno, ¿cómo la gente se convertía? En esas reuniones de amor, en esas reuniones de la familia de Dios, del pueblo de Dios, donde por primera vez se encontraba gente que se interesaba en sus problemas, en sus luchas, en sus necesidades, o que quizás en esa reunión era la mejor comida que comía en toda su semana, porque era un pobre, porque era un necesitado, porque era un indigente, porque ellos, los hermanos nuestros, cumplían lo que Jesús les dijo: cuando hagas una comida, no invites a comer a los que te pueden devolver la invitación. Salí a la calle, invita al pobre, al cojo, al enfermo, al necesitado, al ciego y al desnudo. Ellos no te pueden devolver la invitación, pero vas a tener tu recompensa en los cielos. Y en ese contexto y en ese entorno espiritual, multitudes y miles de personas escuchaban el mensaje del Evangelio. Pensalo y compartilo. Un abrazo grande. Gracias por estar del otro lado compartiendo conmigo la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.